hacia medial es el cuerpo geniculado medial. Y la bolita que está hacia lateral es el cuerpo geniculado lateral, cosa que ya hemos conversado, que ya hemos visto. Hablemos del cuerpo geniculado medial. ¿Cuál es la aferencia del cuerpo geniculado medial? ¿Qué le llegaba al cuerpo geniculado medial? No, el lemnisco lateral llegaba al tubérculo cuadrigémino inferior o colículo inferior. Y de ahí un elemento era el que llegaba al brazo conjuntival inferior. ¿Cuál es el brazo conjuntival? Inferior, ¿no? Entonces, ¿qué le llega al cuerpo geniculado medial? El brazo conjuntival inferior. Esa sería la aferencia. El brazo conjuntival. ¿Y cuál sería la eferencia? De aquí hacia dónde se va? Se va al lóbulo temporal, al área 41 y 42 de Brodmann, centro cortical primario y secundario de la audición. Cuando usted habla de primario y secundario, o sea, de aquí se va al lóbulo temporal, que ya luego lo vamos a conocer. Lóbulo temporal, por eso este fascículo. Como va del cuerpo geniculado medial hacia el lóbulo temporal, se llama fascículo genículo temporal. Entonces, aferencia, el brazo conjuntival inferior. Eferencia, el fascículo genículo temporal. ¿Hacia dónde se va ese fascículo genículo temporal? Al área 41 y 42 de Brodmann. El área 41 es el centro cortical primario de la audición y el área 42 es el centro cortical secundario de la audición. Entiéndase que cuando yo hablo de primario y secundario no estoy hablando de importancia, o sea, no es que el primario es más importante que el secundario. Se llama primario porque es donde llega el fascículo de la audición y se llama secundario porque de aquí del 41 se va al 42. O sea, primario es el lugar donde llega el fascículo principal y secundario es las conexiones que hace con ese fascículo, pero todos son importantes, tanto el 41 como el 42. Y ahorita hemos terminado otra vía, ya terminamos la vía del gusto en la clase anterior, ahora hemos terminado la vía auditiva. Entonces, ¿cómo comenzaba la vía auditiva? Con el sonido, ¿no? El sonido es captado por el receptor. ¿Cómo se llama el receptor de la vía auditiva? El órgano de Corti, ¿no? De ahí el órgano de Corti es el que captaba. Bueno, el estímulo primero era sonoro, luego era mecánico porque se mueven los huesecillos y luego se transforma en nervioso con el órgano de Corti. De ahí el órgano de Corti se conecta con su núcleo, que es el núcleo coclear, y el núcleo coclear entra al tronco. ¿Qué núcleo es? Perdón, el ganglio coclear. El ganglio coclear entra al tronco donde hay núcleos. ¿Cómo se llaman esos núcleos? Núcleos cocleares. Hay anteriores y posteriores. De ahí sale la eferencia del núcleo coclear. ¿Cuál es la eferencia del núcleo coclear? Las estrías acústicas anteriores, posteriores y las mediales, ¿no? Las anteriores se decusan y van a formar el cuerpo trapezoide. Entonces, el cuerpo trapezoide más el resto de las anteriores, más las mediales y las posteriores se une el núcleo de la oliva protuberancial o el núcleo de la oliva pontina, como usted le quiera llamar. Todos ellos forman un solo fascículo y cuando se unen dos o más fascículos se llama lemnisco, y ese es el lemnisco lateral. ¿El lemnisco lateral hacia dónde va? Al colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior, como a usted le gusta decir, y de ahí por medio del brazo conjuntival inferior llega al cuerpo geniculado medial, y ahí sale el fascículo. ¿El fascículo cómo se llama? Fascículo genículo temporal hacia el lóbulo temporal, área 41 y 42 de Brodmann, y ahí usted escucha. O sea, todo lo que usted está haciendo ahora es escuchar mi voz, está activándose todo ese trayecto que hemos conversado. Entonces, todo ese trayecto sucede, pasa, acontece para que usted pueda escuchar. En este momento está activando su área 41 y 42 y solamente como sé que usted me escucha, sé que toda esa ruta que hemos conversado en ustedes está bien, bueno, y a mí también porque todavía estoy escuchando. ¿Quiere decir algo? No, ¿ya? ¿Cuál? Un poco todo. La diferencia de acá, genículo temporal, porque va del cuerpo geniculado hacia el lóbulo temporal, genículo temporal, ¿ya? Y vamos ahora del cuerpo geniculado, hablar del cuerpo geniculado lateral, ¿ya? El cuerpo geniculado lateral, que lo vemos ahí, vamos a verlo mejor en un gráfico. Porque el cuerpo geniculado lateral forma parte de una vía, que es la vía óptica. Entonces, el cuerpo geniculado lateral está aquí. Este es el cuerpo geniculado lateral. ¿Qué le llegaba al cuerpo geniculado lateral? ¿Ya? No. Acuérdense que es al revés. El cuerpo geniculado lateral le sale. Además, hemos visto lo que sale, ¿no? ¿Qué sale del cuerpo geniculado lateral? Déjame ver si esto se ve mejor.
Mira, el cuerpo geniculado lateral que sale, esta bolita de aquí es el cuerpo geniculado lateral. Y aquí, ¿cuál es la eferencia? Que es lo que hemos visto, ¿eh? Brazo conjuntival superior, sale. ¿Hacia dónde se iba? Que lo vemos acá mejor. Mira, del cuerpo geniculado lateral, ¿hacia dónde se va? Se va al colículo superior, o sea, al revés. Del cuerpo va hacia el colículo. Entonces, el cuerpo geniculado lateral va hacia el colículo superior. ¿Y el colículo superior qué permite? El movimiento con simetría conjugada. No. Permite el reflejo fotomotor. ¿Ya? Acuérdense ustedes, la aferencia del nervio óptico, la eferencia en el tercer nervio craneal y se integra en el mesencéfalo. Entonces, el colículo superior, aunque la literatura dice que es visual, realmente no es visual, forma parte de la vía óptica. Ya forma parte de la vía óptica el colículo, pero realmente el colículo tiene que ver con el reflejo fotomotor, a diferencia del cuerpo geniculado lateral, que ese sí es visual. ¿Ya? Entonces, ¿qué le llega al cuerpo geniculado lateral? La vía óptica. ¿Qué le sale? El brazo conjuntival superior. ¿Hacia dónde? Hacia el colículo superior. ¿Para qué? Para permitir que se produzca el reflejo fotomotor. Entonces, para poder entender bien ese chiste y esa historia, tenemos que conocer la vía óptica, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Entonces, entendamos la vía óptica y vamos a recordar nuevamente el cuerpo geniculado lateral. La vía óptica es la vía del nervio óptico. Y al ser un nervio óptico que es sensitivo, es netamente aferente. Lo que hace es captar el estímulo. ¿Cómo comienza la historia? Vamos a primero la parte anatómica. Comienza con el globo ocular. Yo quiero ver algo, no sé, quiero verlos a ustedes. Entonces se me pone una imagen aquí. No sé, digamos aquí hay una cantidad determinada de personas que lo voy a poner con color negro. Y hacia la izquierda va a haber otra cantidad determinada de personas que lo voy a poner con color rojo, ¿ya? Entonces, hacia la derecha hay una cantidad de personas que la estoy representando con el color negro y a la izquierda una cantidad de personas que la estoy representando con el color rojo. Entonces, eso lo capta el nervio óptico de los dos lados. Entonces, si usted se da cuenta, el nervio óptico está formado por dos tipos de fibras. Mire, que a medial hay una fibra azul y a lateral hay una fibra roja. La fibra medial, como está en relación con la nariz, se llama fibra medial o nasal. Y la fibra lateral, como está en relación con la zona temporal, se llama fibra lateral o temporal. Entonces, la azul es la fibra nasal y la roja es la fibra temporal. ¿Ya? Y esto forma el nervio óptico. Entonces, ¿cómo estaba formado el nervio óptico? Por una fibra nasal y una fibra temporal, o una fibra medial y una fibra lateral. ¿Quién es el receptor del nervio óptico? La retina. La retina es la capa nerviosa del ojo. Si usted llega a anatomía, ya vio o va a ver o no sé. ¿Ya? El globo ocular tiene múltiples capas y una de ellas es la capa neurológica, que es la retina, que está formada por una fibra, lo que permite la formación de una fibra nasal y una fibra temporal. Y esas dos forman el nervio óptico. Ya sabe cómo está formado el nervio óptico, por una fibra nasal y una fibra temporal. ¿Estamos claros? ¿Ya? Es la capa nerviosa del ojo. O sea, el ojo tiene capas, ¿no? Y dentro de una de las capas, la nerviosa es la retina. Ahí se encuentran los conos y los bastones, que eso ustedes han visto en micro. Que los conos son los que permiten ver luz y colores y los bastones es lo que nos permite ver en las penumbras, no en la oscuridad. Entonces ahora, si usted se da cuenta, luego, una vez que va hacia atrás, el nervio óptico, su porción posterior, dése cuenta usted que la fibra nasal, la fibra con azul, se decusa hacia el lado contrario. Si ve, la izquierda se va hacia la derecha se va hacia la izquierda. Mientras que la fibra temporal no se decusa, sigue del mismo lado. Donde se produce esta decusación, este entrecruzamiento de las fibras nasales, la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda, a eso se conoce como el quiasma óptico, ¿no? El quiasma óptico. El quiasma óptico. Entonces, el nervio óptico, su porción anterior es la retina y la porción posterior es el quiasma óptico. Después del quiasma óptico, yo voy a tener estos elementos de aquí que se conocen como las cintillas ópticas. ¿Ya? Las cintillas ópticas. Entonces, la cintilla óptica, el límite anterior, es el quiasma óptico y el límite posterior va a ser el cuerpo geniculado lateral, que ya lo habíamos conversado. ¿Cómo está formada la cintilla óptica? También tiene una rama roja y también tiene una rama azul.
Pero si usted se da cuenta, la rama roja es la fibra temporal, del mismo lado o del lado contrario. Del mismo lado, mientras que la rama azul es la fibra nasal del mismo lado o del lado contrario. Del lado contrario. Entonces, la cintilla óptica está formada por una rama temporal del mismo lado y la rama nasal del lado contrario. ¿Ya? Y ahí comienza a meterse y a inmiscuirse a ambos lados de un solo lado. Entonces, la cintilla óptica luego llega aquí, como lo había comentado, ¿no? Que es el cuerpo geniculado lateral, que forma parte del metatarso. Del cuerpo geniculado lateral van a haber dos rutas. Una ruta que es la vía óptica en sí, para que usted pueda ver, y otra ruta que va a ser el reflejo fotomotor, que es el cambio que hace la pupila en relación a la luz para que usted pueda ver. Si hay poca luz, la pupila se dilata para ver mejor. Si hay mucha luz, la pupila se contrae para que la luz no le moleste y no le dañe la retina, ¿ya? Y así está comenzando a jugar la pupila en dependencia de si hay mucha luz o hay poca luz. Entonces, a partir del cuerpo genicular lateral toma dos rutas. La vía óptica, que es la que estamos conversando, después de aquí del cuerpo geniculado, se tiene que ir hacia el área que es visual, que se encuentra en el óvulo occipital, que corresponde al área 17 de Brodmann, ¿no? 17, que es el área primaria, y luego veremos que está el área 18 y 19, que son las áreas secundarias. Pero principalmente llega al área 17. El fascículo que va del cuerpo geniculado lateral hacia el óvulo occipital se llama fascículo genículo calcarino, porque el área que va a ir del óvulo occipital se llama el área pericalcarina, que ya la vamos a conocer. Ya, el fascículo genículo, porque va del cuerpo geniculado, genículo calcarino. ¿Por qué va del cuerpo geniculado lateral en este caso hacia un área que se llama el área pericalcarina, que ya vamos a conocer, que es una zona del lóbulo occipital, que es el área donde está el área 17? O también antes se llamaba radiaciones ópticas de Gratiolet. Radiaciones ópticas de Gratiolet, ya, por el señor Gratiolet que la descubrió. Fascículo genículo calcarino, que usted ve que es el nombre anatómico, y radiaciones ópticas de Gratiolet, en honor al señor Gratiolet, que solo Dios sabe dónde está. ¿Ya? ¿Estamos claros? Y ahí es donde usted puede ver, o sea, usted puede tener toda la vía bien, pero si no llega al óvulo occipital, usted no ve absolutamente nada. Toda la vía es importante, pero si no se forma toda la vía, no hay visión. Aquí tenemos un poquito mejor la representación de la otra ruta, ¿no? La vía óptica, mire usted el cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral llega por el medio del brazo conjuntival superior al colículo superior y de ahí va a permitir el reflejo fotomotor. Si usted se da cuenta, el estímulo viene de los dos lados, porque este cuerpo geniculado recibe estímulo del mismo lado, fibra temporal, pero también del lado contrario, fibra nasal, ¿verdad? ¿Ya? Y lo mismo el de acá. Entonces, cuando usted estimula con una linterna la pupila, no solamente se contrae la pupila estimulada, también se va a contraer la del otro lado. ¿Por qué? Porque cada lado recibe estímulos de los dos. O sea, esta de aquí está recibiendo estímulos de este, pero también está recibiendo estímulos del de acá. Y por ende, así mismo, la respuesta es doble. ¿Ya? La respuesta es doble, porque viene el estímulo de este lado con el estímulo del lado de acá, porque es doble. Siempre va a haber doble respuesta, es lo normal. Si yo le estimulo la pupila a la señorita del lado derecho, se va a contraer la derecha y la izquierda. A veces se llama reflejo fotomotor, y el de acá, el que imita el copión, se llama reflejo consensual. ¿Ya? Consensual. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, el cuerpo genicular lateral, ¿cuál es la aferencia? Vía óptica es muy amplio decir, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Centellas ópticas, ya que están formadas por el mismo lado, las células de historia. ¿Cuál es la eferencia? Ya tiene doble eferencia, ¿no? Tiene una eferencia que es el fascículo genículo calcarino,
y otra deferencia que va por medio del brazo conjuntival superior hacia el colículo superior para permitir el reflejo fotomotor y consensual. Y la otra, que es el fascículo genículo calcarino, que es el que permite la vía óptica, ¿no? Permite terminar la vía óptica. ¿Estamos claros? Entonces tiene una aferencia, que son dos fibras, y doble eferencia, doble función, de reflejo fotomotor y consensual y visual. ¿Estamos claros? Cho. ¿Cho es qué? ¿Tiene algún nombre esa eferencia para el fotomotor? No, simplemente es una vía, no tiene un nombre específico. Entonces sería la referencia genículo calcarino y Entonces, la otra referencia es a través del brazo conjuntival superior hacia el colículo superior. O sea, no es un fascículo, es el caminito que coge. ¿No? La otra referencia es hacia el colículo superior por medio del brazo conjuntival superior. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Dígame. El fascículo genículo temporal también es una El genículo eferencia. temporal no tiene nada que ver aquí. calcarino. Genículo calcarino. Ah, Ya, el genículo calcarino. Eso. Esta es la parte anatómica. Hablemos de la parte fisiológica, la fisiología. Esta es la anatomía de la vía óptica. Hablemos de la fisiología de la vía óptica. ¿Cómo es la cosa? Miren, la vía óptica es como usted la ve. Ya vimos la anatomía. Ahora, fisiológicamente hablando, las cosas son un poquito más complejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda la vía óptica es cruzada. ¿Ya? La vía óptica es cruzada. Si usted se da cuenta, aquí nosotros tenemos una fibra nasal y una fibra temporal. La fibra nasal ve lo temporal y la fibra temporal ve lo nasal, o sea, se ve todo chueco, ve cruzado. Lo izquierdo lo ve la fibra derecha y lo derecho lo ve la fibra izquierda. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Si usted se da cuenta, aquí el fascículo genículo calcarino es como una especie de abanico, si usted se da cuenta, se abre. ¿Por qué? Porque el fascículo genículo calcarino tiene, así como aquí hay fibra derecha y fibra izquierda, el fascículo genículo calcarino se subdivide en una porción superior y una porción inferior. O sea, cuando va el fascículo genículo calcarino, se divide en un fascículo por arriba y otro fascículo por abajo. ¿Ya? Entonces, el fascículo que va hacia arriba, como pasa por el lóbulo parietal, se llama rama superior o parietal. Y el fascículo que va por debajo, como va más o menos en relación al lóbulo temporal, es la rama inferior o temporal. Entonces tenemos un fascículo genículo calcarino, una rama superior o parietal y una rama inferior o temporal. Cuando la rama inferior llega, cuando la rama inferior va avanzando, se encuentra con el ventrículo lateral que está dentro del lóbulo temporal y hace una especie como que se aleja de él, ¿no? La rama superior va por arriba normal, mientras que la rama inferior hace una especie de asa para no chocar al cuerno temporal del ventrículo. Hace una asa y esta es la llamada asa de Mayer. Entonces, como más o menos tenemos aquí una media representación. Entonces yo tengo una rama superior que va por arriba, por el lóbulo parietal, y una rama inferior que cuando sale del cuerpo geniculado se encuentra con el ventrículo y hace una asa para tratar de evadirlo, y esa es la asa de Mayer. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con esta cosa de rama superior y rama inferior? Que aquí se complica más la cosa. Porque ¿qué usted cree? ¿La rama superior qué va a ver? ¿Lo superior o lo inferior? Lo inferior. Mientras que la rama inferior ¿qué ve? ¿Lo inferior o lo superior? Lo superior. O sea, hasta el fascículo genículo calcarino, donde todo es plano, yo tengo la rama derecha, ve lo izquierdo, la rama izquierda, ve lo derecho. Pero cuando ya me hago fascículo genículo calcarino, que se divide en superior e inferior, la cosa se complica. Y ahí, lo superior ve lo inferior y lo inferior ve lo superior. Ahora usted dice, doctor, pero eso es un relajo. O sea, en este caso de aquí, lo negro se ve al lado izquierdo, lo rojo se ve al lado derecho. Acá peor todavía, la parte superior se ve hacia abajo, la parte inferior se ve hacia arriba. O sea, yo cuando llegan las cosas al lóbulo occipital está todo chueco, todo raro, todo mal hecho.
¿Quién ordena eso? El lóbulo occipital. Cuando llega el lóbulo occipital, él le toca coger lo derecho va a la izquierda va a la derecha, lo de arriba va para abajo, lo de abajo para arriba, y ahí usted puede ver bien. Yo su cabeza la veo arriba, sus piernas la veo abajo. Su lado derecho lo va a la derecha, su lado izquierdo lo va a la izquierda, gracias a mi lóbulo occipital. Y esa es la fisiología. ¿Alguna pregunta con la fisiología de la bióptica? Ahora, una vez que usted entiende y comprende la anatomía y la fisiología de la bióptica, ya podemos entender la fisiopatología, es decir, lo anormal. ¿Qué pasa si se daña la bióptica? Entonces ahí está representado con numeritos. Entonces miren, por ejemplo, A. Esta es la A. ¿Qué pasa si se daña la A? ¿Qué corresponde la A? Al nervio óptico, ¿verdad? Si se daña el nervio óptico, se daña la nasal. ¿Qué ven lo nasal? Lo temporal. Lo temporal. ¿Y lo temporal? Lo nasal. Pero como se daña todo el nervio, pues se daña todo de una. Se daña el paciente se queda sin la visión de ese lado y hace algo que se llama amaurosis. La amaurosis significa ceguera. O sea, ceguera es igual a amaurosis. Usted dice ceguera. ¿De qué ojo? Del ojo que está dañado. Si se daña el nervio óptico derecho, no ve el derecho. Si se daña el nervio óptico izquierdo, no ve el izquierdo. Entonces, cuando el paciente está ciego, no ve absolutamente nada de un ojo, entonces usted dice, o los dos, no sé, usted dice el daño está en el nervio óptico. Y usted sabe dónde está el daño. ¿Listo? ¿Estamos claros? Vamos a la letra B. Si usted se da cuenta, la letra B, el daño se encuentra aquí. ¿Qué hay ahí? El quiasma óptico. Entonces, el quiasma óptico está formado por la deposición de ¿qué fibras? De las fibras nasales. Entonces, ¿qué no va a ver el paciente? Si daña las nasales, ¿qué ve? Lo temporal. Entonces, el paciente no ve lo temporal. Y mire usted, por eso en la letra B, esto es como que usted está viendo el paciente de frente. ¿Ya? Está viendo el paciente de frente. O sea, aquí está la nariz del paciente. Aquí está la nariz del paciente, aquí está la cabecita de ese paciente. Ahí quedó muy raro. ¿Ya? Aquí está la nariz. El paciente no ve lo temporal. Entonces, él ve lo medial y no ve lo temporal. Entonces, el paciente, qué sé yo, le va a decir, doctor, no sé, yo dorso lateral o también llamada cara externa del hemisferio cerebral, que lo correcto sería la cara lateral, ¿no? La cara lateral. Entonces, ya sabemos que existen tres grandes cisuras que son las que me dividen al hemisferio cerebral, más que todo la cara dorsolateral y la cara lateral, que es la más representativa. Me lo dividen en cuatro grandes lóbulos. Esas tres cisuras son la cisura lateral, la cisura central y la cisura parieto-occipital, ¿no? Que si las queremos marcar por aquí, tengo que ver, mira, yo busco una cisura que nace de la cara medial y que no llega hacia la cisura lateral. No está la cisura lateral, esta facilita. Cisura lateral que me hace una especie como de sonrisa al final. Y yo busco de estas tres cisuras que hay aquí, mire, 1, 2 y 3, ¿cuál es la que no topa la cisura lateral de Silvio, que es la que está aquí? Y bueno, si tuviera el espécimen, puedo ver cuál nace de la cara medial para ver las dos características. Entonces, esta es la cisura lateral. Esta sería la cisura central porque es la única que no toca la cisura lateral o de Silvio. Y bueno, aquí tengo una cisura parieto-occipital que la verdad se ve muy poquito en la cara lateral. Y mire que aquí tengo la muesca, ¿no? Que me haría esa línea o esa especie de línea imaginaria, ¿ya? Entonces, por delante del lateral tengo el lóbulo frontal, por detrás y esta línea imaginaria tengo el parietal, más atrás tengo el occipital y abajo en la cisura lateral tengo el lóbulo temporal. Hablemos del lóbulo frontal, ¿ya? La parte anatómica. En relación a la anatomía, yo tengo el surco central, o también llamado surco de Rolando, y tengo un surco paralelo, igualito a él, solamente que está por delante, hablando del lóbulo frontal. Entonces, este surco que está aquí adelante, ya que lo veo aquí, que es más irregular en relación a la cisura central, yo veo este de aquí, que como está por delante de la cisura central, se va a llamar surco precentral, ¿no? Este es el surco precentral. Surco precentral porque está delante de la cisura central. Y haciendo una especie de T en relación a él,
yo voy a tener dos surcos más. Un surco hacia arriba y un surco hacia abajo. El surco que está hacia arriba se va a llamar surco frontal superior. No, ese es el surco frontal superior. ¿Y cómo cree que se va a llamar el que está aquí abajo? Surco frontal inferior. ¿Ya? Y ahí yo tengo más o menos dividido a mi lóbulo frontal. Gracias al surco precentral o prerolándico, si usted quiere recordar a Rolando, tiene algún Rolando en su vida que lo quiera recordar, y formando una especie de T, tengo un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Y eso me divide al lóbulo cerebral en pedacitos de cerebro. Esos pedacitos de cerebro se los va a llamar circunvoluciones o girus. ¿Ya? Generalmente uno le dice girus a las circunvoluciones que son más chiquitas y circunvoluciones a las que son más grandes, pero realmente circunvolución y girus es lo mismo. ¿Ya? Entonces tengo circunvoluciones, que usted se sabe cómo escribirlo, o también le llamamos girus o girus. Circunvoluciones o girus. Generalmente girus decimos a los más chiquitos y circunvoluciones a los más grandes. ¿Ya? Entonces, yo comienzo a dividir entre la cisura central y la cisura, entre la cisura central y el surco precentral, yo tengo un giro. Este se llama giro precentral, prerolándico, o también algunos dicen frontal descendente. ¿Ya? Frontal descendente. Creo que por ahí está. Giro precentral, prerolándico o frontal descendente. Precentral es el como más se lo llama. Entonces tengo este de aquí. Y luego esta parte que se encuentra aquí, yo la voy a dividir en parte superior, por encima del surco frontal superior, media entre los dos surcos e inferior. Y se van a llamar circunvoluciones. Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior, ¿no? Entonces esa sería la circunvolución precentral, esta sería la circunvolución frontal superior, esta sería la media y esta sería la inferior, no toda esta de aquí sería la inferior. Lo que se encuentra aquí adelante, no un poquito por delante, casi en la punta, nosotros le llamamos la zona prefrontal o ejecutiva. Entonces todo el lóbulo frontal tiene una zona frontal, que es todo lo que hemos conversado, la circunvolución, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte más anterior se llama la zona prefrontal o ejecutiva, que es la que tiene que ver con el juicio, personalidad y todo eso que hemos conversado. ¿Ya? Entonces la zona más anterior es la zona frontal o ejecutiva. La circunvolución frontal inferior, ¿ya? Si usted se da cuenta, gracias a la cisura lateral o de Silvio, se van a emitir dos ramas. Una rama que sale de la cisura lateral hacia arriba le llamamos la rama ascendente. Y una rama que se va hacia adelante se llama la rama anterior. Entonces tengo la rama ascendente y la rama anterior, que me dividen a la circunvolución frontal inferior en tres porciones. Una porción que estaría entre esa cisura, ¿cómo se llama esta cisura? Este surco precentral, ¿no? Entre el surco precentral y esta rama que es la rama ascendente. Y este pedacito de aquí entre la rama ascendente y la rama anterior. Y este de aquí que sería entre la rama anterior y al final del cerebro. Entonces me subdivide en tres porciones. Esta porción de aquí, la porción chiquitita, como es chiquito le llamamos giro, es el giro opercular. ¿Ya? O opérculo frontal, también le dicen algunos, ¿no? Es el giro o girus opercular. A veces solamente va a escuchar una lección en el opérculo o en el opérculo frontal. ¿Ya? Girus opercular. ¿Dónde se encuentra, doctor? Aquí, este pedacito de aquí. Entre la cisura precentral y la rama ascendente. Este pedacito de aquí se llama giro opercular. ¿Ya? Entre la rama ascendente y la rama anterior, aquí en este pedacito de aquí, como tiene forma de triángulo, se le llama circunvolución triangular o giro triangular si usted lo ve chiquito. ¿Ya? Entonces tiene el giro opercular, el giro triangular. Y por último, ya por debajo o hacia adelante de la rama anterior, prácticamente yo ya tengo la cara basal del cerebro. Y la cara basal del cerebro, el lóbulo frontal, está sobre el globo ocular. Entonces se llama la cara orbitaria, porque la cara basal ya está sobre la zona del hueso frontal que está
formando la parte superior de la órbita. Entonces aquí ya estaría el ojo. Aquí estaría prácticamente el ojo del paciente. Y aquí mi mano es el ojo. Entonces esta zona de aquí, como tiene que ver con el ojo, se llama la zona orbitaria. ¿Ya? Entonces, para resumir, entre la central y la precentral tenemos ¿qué circunvolución? Precentral o prerolándica, si todavía estamos haciendo con Rolando. Ahora, entre el borde superior del cerebro y el surco frontal superior, ¿qué circunvolución tenemos? La circunvolución frontal superior, que sería la de aquí, ¿no? Entre los dos surcos sería el frontal medio. Y acá estaría el inferior. El inferior a su vez se subdivide por rama ascendente y rama anterior en tres circunvoluciones o giros, que son circunvoluciones chiquitas. Tengo una entre la precentral y la rama ascendente, ¿cómo se llama este de aquí? Giro opercular. Entre la ascendente y la anterior, este de aquí será el giro triangular. Y este que está por delante, ya prácticamente en la cara basal, sería el giro orbitario, porque acá ya está el ojo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chau. ¿Ya? Lo he leído, pero no entiendo por qué. Yo le llamo giro o hasta circunvolución mucho. ¿Ya? Entonces opercular, triangular y orbitario. Eso es el lóbulo frontal. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Tiene novia virtual? Ahora, hacia atrás tenemos al lóbulo parietal. ¿Ya? Con respecto al lóbulo parietal, tenemos así mismo, como hay un surco por delante de la cisura central, también hay un surco por detrás, ¿no? Que vamos a ver, vamos a ponerlo, no sé, con este color. Entonces así mismo yo tengo otro surquito por detrás que se va a llamar surco postcentral, ¿no? O si todavía lo recuerda Rolando, surco postrolándico, como usted quiera ver. Postcentral sería la terminología adecuada. Y también tengo un surco cruzado que forma una especie de T perpendicular, como usted le quiera llamar, pero ahí solo hay uno, que es este de aquí, que se llama surco intraparietal. Entonces este es el surco postcentral y el que está aquí es el surco intraparietal. Interparietal también le dicen en algunos libros, ¿ya? Inter o intraparietal, como usted quiera decir, ¿ya? Este de aquí es el surco inter o intraparietal. Y eso me va a dividir a sí mismo en circunvoluciones. La circunvolución que está entre la cisura central y la postcentral, ¿cómo se llama esta de aquí? Sería la circunvolución postcentral, porque aquí hay precentral, ¿no? Esta es la postcentral, postrolándica o parietal ascendente. ¿Por qué aquí le llamo frontal descendente y aquí parietal ascendente? Porque el frontal ¿qué es? ¿Motor o sensitivo? Motor, entonces las fibras suben o bajan. Bajan, por eso es frontal descendente. Y el parietal, esta zona es motora sensitiva. Sensitiva. ¿Y las fibras sensitivas suben o bajan? Suben, o sea, llegan acá, por eso frontal es parietal ascendente. ¿Ya? Postcentral, postrolándico, parietal ascendente, acá precentral, prerolándica o frontal descendente. ¿Ya? Y asimismo, este surco intra o interparietal me va a dividir a lo que queda del lóbulo parietal en dos circunvoluciones. ¿Cómo creen que se van a llamar la de acá arriba y de acá abajo? Circunvolución parietal superior y de acá parietal inferior. ¿Ya? Ahora, asimismo, las circunvoluciones parietales inferiores le gusta andar de metido a alguien ahí. Asimismo, como aquí se metía algo, aquí también se mete algo. Si usted se da cuenta, la cisura lateral o de Silvio le hace como una especie de sonrisa, ¿no? Como que se quiere reír y el borde de la sonrisa se mete en la circunvolución parietal inferior. ¿Ya? Y asimismo, este surco que está aquí, que luego lo vamos a ver, que se llama surco temporal superior. Este lóbulo temporal, surco temporal superior, también se mete en el lóbulo, en la circunvolución parietal inferior. Y cuando se mete en esa especie como de sonrisita, me crea dos circunvoluciones, o como son chiquitas también le llaman giros. Una por la llegada de la cisura lateral de Silvio y otra por la llegada del surco temporal superior. Entonces me forman como dos giros. El que se relaciona con la cisura lateral de Silvio se llama giro supramarginal. Giro supramarginal. Y el que se relaciona con este surco, que es el surco temporal superior, este de aquí,
se va a llamar gyrus angular. O algunos también le llaman el gyrus curvo. Gyrus supramarginal, el que se relaciona con la cisura lateral de Silvio, y el gyrus angular o gyrus curvo, el que se relaciona con el surco temporal superior. ¿Ya? ¿Estamos claros? Pasemos al lóbulo temporal. En relación al lóbulo temporal ya tenemos un conocido. Nos falta el resto. Mire, en el lóbulo temporal yo tengo ya la cisura lateral o de Silvio, que ya la conozco, y voy a tener tres surcos en el lóbulo temporal. Este surco de aquí, que ya se los nombré, este surco de acá, que ya se los voy a nombrar, y un surco que bueno, no se lo ve mucho en esta cara, se lo ve más en la cara inferior, pero bueno, igual lo tengo por aquí. Tengo tres surcos. ¿Cómo cree usted que se van a llamar estos surcos? Surcos temporal superior, medio y el inferior. Así mismo. ¿Ya? Surco temporal superior, surco temporal medio y uno que casi no se lo ve en la cara lateral. Usted tiene que, cuando le muestren, le tiene que voltear, ver debajo del cerebro, es el surco temporal inferior. Ese surco temporal superior, medio, inferior, me divide al lóbulo temporal en circunvoluciones. ¿Cómo usted cree que se van a llamar las circunvoluciones? Entre la lateral y la superior es la circunvolución temporal superior. Entre estas dos, la circunvolución temporal media. Y la de acá es la circunvolución temporal inferior. ¿Ya? Entonces tengo aquí la circunvolución temporal superior. Esta es la media y aquí está la inferior. No tengo ningún problema. ¿Estamos claros? Y por último nos queda solamente el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es la cara lateral, mal llamada externa, realmente no hay gran cosa, ¿sí? Salvo esta zonita de aquí, ¿ya? Que es el surco calcarino, que lo veo perfecto en la cara medial, pero aquí no lo veo mucho, que ya lo habíamos medio nombrado, ¿no? Como en el fascículo genículo calcarino. Entonces aquí tengo yo el surco calcarino, y algunos a esta zona que rodea le llaman el área, y se le llama la zona que lo rodea el área pericalcarina, ¿no? Porque está periférica al surco calcarino, área pericalcarina. Entonces tengo el surco calcarino y el área pericalcarina, no tengo gran cosa. ¿Hasta aquí alguna pregunta o inquietud o algo? Entonces bueno, recapitulando, para pasar a la última parte de esta cara dorsolateral, tengo tres grandes cisuras. ¿Cuáles son? La cisura lateral, la cisura, ¿dónde se explora eso? La cisura central y la cisura pariente occipital, que me dividen todos los lóbulos, ¿no? Por delante de la cisura central tengo el lóbulo frontal. Del lóbulo frontal tengo uno paralelo, que es el surco precentral, y tengo dos que lo cruzan, que es el surco superior y el frontal inferior, y me divide en circunvoluciones. Este de aquí se llamaría la circunvolución descentral, ¿no? O frontal descendente, bla, bla, bla. Este de aquí sería la circunvolución frontal inferior. La frontal inferior, gracias a la rama ascendente y anterior, se divide en tres porciones. ¿Cómo se llama esta? Giro opercular, este giro triangular, y este que está sobre el ojo orbital. Y el polo frontal se llama zona prefrontal o ejecutivo, ¿no? Como el desayuno ejecutivo, ¿ya? O almuerzo ejecutivo, no sé, lo que sea ejecutivo. Es una prefrontal o ejecutiva, que es ejecutivo, elegante. Nosotros en teoría, eso es lo que nos diferencia del resto de especies, del perro, del gato, del chivo, que nosotros tenemos, nosotros no solo actuamos por instinto, sino actuamos de forma analizadora. Y en teoría ese análisis nos da esta zona prefrontal o ejecutiva, ¿ya? Entonces vamos al lóbulo parietal. El surco que está por detrás es el surco central, el que lo cruza, interparietal o intraparietal, y me divide en circunvoluciones. ¿Cómo se llama este de aquí? Central, este de acá, este de acá, parietal inferior, que se subdivide en dos gyrus gracias a la cisura lateral y al surco temporal superior. Este es gyrus y este es gyrus angular o gyrus curvo, ¿ya? El lóbulo temporal tiene tres surcos debajo de la cisura lateral, el surco medio y el inferior, y me divide en tres circunvoluciones. Y temporal inferior. En el lóbulo occipital cara lateral no veo gran cosa, solo veo este cosito de aquí, que es la cisura calcarina, ya, la cisura calcarina, sería surco calcarino, y bueno, y el lóbulo occipital en sí que no hay gran cosa ahí, ya.
Ahora, si ustedes recuerdan que ya les han de haber comentado, había un señor que no sé qué tenía que hacer, pero no creo que mucho, que se puso a analizar y dijo, a ver, el cerebro, ¿qué hace el cerebro? Yo canto, yo hablo, yo como, yo camino, yo bla, 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 bla. Pero, ¿todo el cerebro sirve para todo? ¿O hay una parte del cerebro que sirve para determinadas cosas? Entonces, él se puso a analizar determinadas situaciones, determinadas cosas, determinados bla, bla, bla. Y él dijo, no todo el cerebro sirve para todo, sino que hay zonas especiales. Y le puso números, y esos números corresponden a las funciones. Ahora, ¿qué tanto él sabía de números? Solo Dios sabe, porque esos números no tienen un orden lógico. No es que el 1 hasta luego el 2, el 3, el 4, el 5, no sé cómo fue, quizás mientras los iba descubriendo y todo, pero hay números que no existen. Bueno, no sé qué tan buena haya sido la escuela de él donde aprendió los números, pero se lo enseñaron de una manera diferente, porque lamentablemente los números no tienen un orden, ¿ya? Esos números los descubrió Brodmann y a eso se llaman las áreas de Brodmann, ¿ya? Entonces, cada zona de lo que hemos conversado tiene una representación según las áreas de Brodmann, o bueno, casi todas las zonas. Entonces, así mismo, como hablamos de lóbulos, vamos a hablar de áreas de Brodmann en relación a los lóbulos. Ahora, yo tengo esta que es la cisura central, ¿ya? Esta sería la cisura central. A ver, vamos a dejarles marcado más o menos. Esta sería la cisura central y esta sería la cisura lateral, ¿ya? El surco parieto occipital, pues bueno, más o menos estaría por aquí. Y ahí más o menos tenemos las tres grandes cisuras, ¿no? La central, la lateral y la cisura parieto occipital. Entonces, por delante de la cisura central yo tengo el lóbulo occipital. Cuando yo le hable de una función, esa función, si yo no le digo nada, esa función es igual, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Pero si yo le digo que esto solo tiene función en el hemisferio dominante, quiere decir que del lado dominante tiene función y del otro lado o no sirve para nada, demostrado, no, al final tiene que servir para algo, o tiene otra función que yo se la tengo que decir. Pero eso es importante que usted sepa cuál tiene función sobre el dominante y eso pregunta el examen. ¿Cuál de las siguientes áreas tiene función en el hemisferio dominante? O tales áreas son funciones de qué hemisferio, etcétera. Pero eso es importante que usted lo sepa. Ahora, por delante de la cisura central, hablemos del lóbulo frontal. En la circunvolución precentral, yo voy a tener el área 4 de Brodmann, que esa área ya la hemos conversado, esa área ya la sabemos, esa área ya conocemos mucho de eso. El área 4 de Brodmann es la llamada área motora primaria. Es el área motora primaria, es donde nace la gran vía que tiene que ver con la función motora voluntaria, que es la vía piramidal, ¿ya? Entonces de aquí sale, bueno, la quinta capa de la vía piramidal se encuentran unas neuronas grandototas que se llaman neuronas gigantopiramidales de Betz, que son las principales nutridoras de la gran vía piramidal, ¿ya? Esa área 4 de Brodmann, usted recuerda, que ya lo conversamos en su momento, que asimismo, ya Brodmann dijo, ok, el área 4 de Brodmann es motora, pero llegó un señor neurocirujano francés que se llamaba Penfield y él dijo, ya chévere, Brodmann dijo que el área 4 es motora, pero yo me muevo la cara, muevo la lengua, muevo el brazo, muevo la pierna, no se mueve el ombligo, tantas cosas que se pueden movilizar. Entonces el área 4 de Brodmann sirve para mover cualquier cosa, o cada pedacito, cada neurona, cada zona, no sé cómo usted le quiere decir, del área de Brodmann mueve cosas diferentes. Y entonces él se puso a analizar. Entonces él se puso a analizar, y si yo veo el cerebro de frente, tengo aquí el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, ¿no? Lo veo de frente, aquí tengo el gran cuerpo calloso, gran estructura comisoral, y todo esto es el área 4 de Brodmann. Entonces él se puso a analizar y él dijo, a ver, todo el área 4 me sirve para mover el cuerpo, chévere, ¿por qué parte del cuerpo mueve cada cosa? Entonces él comenzó a tocar aquí la parte inferior y ¿qué era lo que se movía? La cara contralateral, ¿verdad? Entonces cuando él tocaba aquí la zona periciliana, es decir, aquí, cercano a la cisura lateral del círculo, aquí más o menos, se comenzaba a mover solamente la cara del paciente, ¿ya?
como lo triste que está de cabeza. Entonces él comenzó a tocar un poquito más arriba. El resto del cuerpo, ¿qué pasa? Comenzó a tocar un poquito más arriba. Cuando tocaba un poquito más arriba, entonces solamente se movían los brazos del paciente. Si se tocaba el lado izquierdo, solamente el paciente movía el brazo derecho. O sea, si lo toco aquí, más o menos sería por acá los brazos. ¿Ya? Él comenzó a tocar ahora un poco más arriba todavía, más hacia arriba del área 4. Entonces él se dio cuenta que cuando movía un poquito más arriba se movía solamente el tórax y el abdomen del paciente. Y él dijo, ¿y la pierna qué onda? Entonces él comenzó a tocar ahora la cara medial, ¿no? La cara que no hemos visto todavía, la cara de medial. Y cuando tomaba la cara medial del hemisferio cerebral, la que mira al otro hemisferio, se dio cuenta que ahí se movía la pierna contralateral del paciente. Entonces eso como una especie de muñequito de cabeza, un muñequito chiquito o un espécimen chiquito de ser humano, es algo llamado homúnculo. Homúnculo es un hombre chiquito. Homúnculo motor, porque representa la parte motora de Penfield. Entonces el área 4, que fue descrita por Brodmann, luego fue mejorada, analizada más a profundidad por Penfield, y él creó o detalló el homúnculo motor de Penfield. ¿Ya? Eso es importante, por eso yo les decía, si el paciente tiene una lesión aquí, zona periciliana, el paciente va a tener un defecto motor, pero de predominio del brazo. Y si es zona interhemisférica, el predominio va a estar en la pierna. ¿Ya? Entonces el área 4 es el área motora primaria, donde nace la gran vía piramidal y tiene esa representación interesante que es el homúnculo motor de Penfield o descrito por Penfield. Esa es la circunvolución precentral o prerolántica. Yo me voy más hacia adelante. Cuando yo me voy hacia adelante, o sea, más o menos si quiero yo representar el surco frontal superior y el surco frontal inferior, estaría más o menos como por aquí. Quiero representar, aquí estaría el precentral, aquí estaría el frontal superior, aquí más o menos estaría el frontal medio, ¿ya? El frontal inferior, perdón. Entonces, por delante, entre la circunvolución frontal superior y la circunvolución frontal media, yo voy a tener otra área que es el área 6 de Brodmann. El área 6 de Brodmann se la considera como el área motora secundaria. El área 4 es la primaria, el área 6 es el área secundaria. Entiéndanse que en el cerebro, cuando yo hablo de secundario, no estoy diciendo que el primario es más importante que el secundario. Simplemente me refiero a en qué momento participa. La primaria participa primero y la secundaria participa después. No porque sea menos importante, sino porque es el complemento de la primaria. ¿Ya? El área 6 de Brodmann, acuérdense aquí que aquí llegaba el fascículo de la coordinación. ¿Cuál era el fascículo de la coordinación? Ya es el paciente, el fascículo cortico. Cuando se le el interrogatorio cortical, llega al área 6 de Brodmann para que el área 4 pueda hacer las cosas como debe. Entonces, ¿son importantes? Los dos. Simplemente que el uno está primero y el otro está después. Entiéndase que secundario en cerebro no significa orden de importancia, significa ayuda. ¿Quién ayuda primero? Entonces, en el área 6 yo tengo dos subáreas en el área 6. ¿Ya? En el área 6 yo tengo dos subáreas. Entonces, el área 6, que es llamada área motora secundaria, yo tengo un área que está un poquito más hacia arriba, que se llama el área motora suplementaria, que también forma parte del área 6. El área motora suplementaria, y un poco más hacia abajo en relación a la corteza lateral, tengo el área premotora. Entonces, el área 6 corresponde al área motora secundaria. El área motora secundaria se subdivide en dos porciones. Uno que está más relacionado con la cara dorsolateral es el área motora suplementaria. El área premotora. Este es el área premotora. Y uno que está más cercano hacia la zona medial, que sigue siendo área 6, se llama área motora suplementaria. Entonces, cuando yo tengo una idea, por ejemplo, no todo lo que usted se imagina lo hace. O sea, por ejemplo, que si usted está diciendo que me quiero parar y quiero ir, pero no lo hace en este momento. O usted está planeando, no sé, hay una botella en un mesón, y al mismo me paro, me lo cojo y me lo tomo. Y cuando pasa alguien y se lo lleva.
Entonces, no todo lo que usted se imagina al final lo termina haciendo, porque no siempre sucede por determinada situación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nace? Primero nace todo por el área ejecutiva. El área ejecutiva, la zona prefrontal, es la que idea, la que maquina, la que grafica mentalmente el acto motor que usted va a realizar. ¿Ya? ¿Quién lo realiza? Lo realiza el área 4, pero recuerden que el área secundaria se encarga de hacer las conexiones con el cerebelo y luego veremos que también se conecta con los núcleos de la base para que esa acción se haga bien. Porque la vía piramidal no es muy delicada. O sea, usted quiere coger algo, el área motora o la área motora primaria por medio de la vía piramidal puede ser que lo coja mal y se le caiga. Pero gracias a las conexiones del área motora secundaria, punto premotora y suplementaria, ellos tratan de regular con núcleos de la base, con el cerebelo, para que usted pueda coger las cosas de forma correcta, de forma adecuada y no se le caiga, para que no sea tosco, no sea grosero. ¿Ya? Entonces el área motora secundaria se encarga de darle la fineza, de darle esas características para que su acto motor se haga bien. Y aparte usted sabe ahora que tiene las conexiones con el cerebelo. Y luego veremos que también tiene conexiones con los núcleos de la base, que eso le ayuda a que las cosas se hagan bien. Más hacia adelante, así mismo como que tocando circunvolución frontal superior y media, tenemos el área 8 de Brodmann. El área 8 de Brodmann ya le hemos conversado. ¿Qué era el área 8 de Brodmann? ¿Es el centro cortical de qué cosa? De los movimientos oculares. Acá, movimientos oculares. Acuérdense, el área 8 derecha, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia la misma derecha o a la izquierda? A la izquierda. Entonces, si yo quiero, no sé, aquí mirarlos a ustedes, tengo que estimular mi área 8 derecha y con eso yo miro hacia donde están ustedes. Pero si yo quiero mirar el pizarrón que está a mi derecha, yo tengo que estimular mi área 8 izquierda y yo miro a mi derecha. Y si quiero mirar arriba o quiero mirar abajo, estimulo cuál área. A la derecha, a la izquierda, izquierda a la derecha. Si quiero mirar arriba y abajo, ¿qué área 8 se estimula? ¿Qué áreas? Las dos. Las dos se estimulan, acuérdense, las dos se estimulan, bajan, llegan al mesencéfalo, conectan tercero cuarto con misura posterior por debajo de la glándula pineal que ya conversamos, miro hacia arriba, miro hacia abajo. Ya, derecho e izquierda es diferente. Derecho manda la señal para mirar a izquierda, derecho manda la señal, llega, baja, se conecta con el sexto, fascículo longitudinal medial tercero, y con eso yo miro a la izquierda. Eso ya lo conversamos. ¿Ya? Entonces el área 8 es el centro cortical de los movimientos óculo-cefalogiro. Si estimulo uno derecho a la izquierda, si estimulo izquierdo a la derecha, y si estimulo los dos para arriba y o para abajo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Listo. La circunvolución frontal inferior, acuérdense usted, por los profundos conocimientos de lo que ya le expliqué hace ratico, se subdividía en tres zonas, ¿no? En la zona opercular, en la zona triangular y en la zona orbitaria. En la zona opercular yo tengo el área 44 de Brodmann. O sea, más o menos como que estaría aquí. A ver, estamos poniendo otro. ¿Ya? Más o menos aquí estaría la rama ascendente y más o menos por aquí estaría la rama anterior. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo el área 44 en el giro opercular. El área 44 solo tiene función del área dominante. Solo en el hemisferio dominante tiene función. El área 44 fue descrita por Broca y por eso se llama el área de Broca. Y el área de Broca es el área. ¿Qué es el área? El área motora del lenguaje. Antes llamado área de Broca o ahora llamada área motora del lenguaje. Entonces, todo lo que usted habla está dado gracias al área de Broca. El área de Broca fue también llamado área motora del lenguaje. El giro triangular, bueno, pues tenemos ahí como que área 45, área 46, que algunos libros le llaman como el centro del canto, ¿no? Algunos lo tienen desarrollado y algunos no les sirve para nada. Ya, eso ya depende de cada persona. Área 45 y 46 es el área del canto. Ojo, 44 solo dominante. Del lado no dominante no tiene función, no sirve. ¿Ya? Y por último, en la región orbitaria tenemos el área 11 y el área 47 de Brodmann. El área 11 y el área 47 son límbicas. Forman parte del sistema límbico, emociones y sentimientos no controlados, no regulados. ¿Ya? Bueno,
11 y 47, las que están en naranja, 11 y 47. Son del área orbitaria, ¿no? 11 y 47 son límbitas. Y por último, en el lóbulo frontal tengo la zona prefrontal o zona ejecutiva. ¿Ya? Tengo la zona prefrontal o ejecutiva. La zona prefrontal o ejecutiva son el área 9 y el área 10. ¿Ya? El área 9 y el área 10 son el centro del juicio, el centro de la personalidad, el centro de la conducta. ¿Ya? El área 9 y el área 10 es la zona ejecutiva, es la que nos permite a nosotros entender lo bueno y lo malo. Es el angelito, es la representación anatómica de la conciencia. ¿Ya? Ese es el lóbulo frontal. ¿Alguna pregunta? El único dominante de los dominantes es ese. Nos vamos al lóbulo temporal, nos vamos al orden un poquito diferente a lo que ya hemos conversado. En el polo temporal, en la punta del lóbulo temporal, yo tengo el área 38. El área 38 de Brodmann es el llamado centro del miedo. ¿Ya? Es un área límbica. Es un área límbica y tiene que ver con el miedo. Y ese área 38 tiene una conexión con el complejo nuclear amigdalino, que ya más o menos lo habíamos nombrado cuando vimos la parte del sistema límbico. Ya el complejo nuclear amigdalino y este centro del miedo le da muchos sentimientos también a los recuerdos. O sea, por ejemplo, yo le había dicho, ¿no? Usted, no sé, va a la casa de su abuelita y ve algún recuerdo de cuando usted era niño. Entonces, el hipocampo lo recuerda y dice, ay, yo corría justo por ese lugar de la casa de mi abuela, yo corría por ahí. Pero esto también a veces le da nostalgia, ¿no? Le da tristeza, le da pena, le da alegría, no sé, lo que sea que le dé recordando eso. Entonces, el complejo nuclear amigdalino, que está muy en relación con esto, es el que le da esa parte sentimental a su recuerdo. Entonces, le da un recuerdo sentimental, incluso es el que luego recuerda, qué sé yo, usted ve un oso, si usted ve un oso, usted mismo va a salir corriendo o algo va a hacer, pero no se va a querer tomar una foto con el oso, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted primero recuerda que por su hipocampo sabe lo que ha visto en la tele o ha leído, no sé, de que el oso es un animal peligroso y que le puede hacer daño. Pero ese miedo, ese temor, ese sufrimiento de saber lo que le puede hacer el oso, está gracias al área 38. ¿Ya? El área 38 tiene conexión con el sistema límbico y es llamado centro del miedo. Entonces, en relación al lóbulo temporal, si usted se da cuenta, aquí tenemos al área 41 y 42 de Brodmann que ya hemos conversado. El área 41 y 42 se encuentran en la circunvolución temporal superior, bien pegadito a la césula lateral. Aquí, área 41 y 42. ¿Qué era el área 41 y 42? El centro cortical de la audición, primario y secundario. Primario el 41, secundario, ¿ya? Secundario el 42. Entonces, centro cortical de la audición, primario. Aquí llega el fascículo. ¿Cómo se llama el fascículo? Genículo temporal, ¿no? Ahí llega el fascículo genículo temporal. Usted sabe dónde llega el fascículo que lo permite usted escuchar. 42 es primaria. 41 es primaria y 42 es secundaria. O sea, llega el 41 y de ahí se conecta con el 42. De abajo hacia arriba yo tengo área 20, 21 y 22. 20, 21 y 22. El área 22 tiene una función distinta si es dominante o si no es dominante. Del lado dominante es el área de Wernicke, descubierto por Wernicke, o también llamado el área sensitiva o comprensiva del lenguaje. Así como hay un área motora del lenguaje, ¿qué área era? El área 44, la mitad, el área 22, es el área de Wernicke, descrita por Wernicke, así como la otra se llama Broca. El área de Wernicke es el área sensitiva o también llamada área comprensiva del lenguaje, ¿ya? Es decir, usted comprende por Wernicke y responde por Broca. Porque yo le pregunto, no sé, ¿cómo se llama usted? ¿Ya? Yo le pregunto algo y ella me responde. Ella me puede responder, no sé, el día está bonito. Entonces yo le pregunto algo, ella está respondiendo, pero no está comprendiendo lo que yo le pregunto. Entonces está respondiendo, su área de Broca está bien, pero no está comprendiendo, su área de Wernicke es la que tiene el problema. O en este caso le pregunté cómo se llama, me dijo amiga. Entonces comprende lo que le pregunto y responde lo que le pregunto. Entonces sí comprende Wernicke y se responde Broca. Entonces el área comprensiva del lenguaje es el área 22 y el área que responde es el área 44. Evidentemente estos dos están muy conectados. Tienen un fascículo que los conecta. ¿Cómo se llama el fascículo que conecta? A un lóbulo con otro lóbulo del mismo hemisferio, ¿sería un fascículo de? No, asociación, proyección o comisional. Asociación. Es un fascículo de asociación que se llama el fascículo arcuato.
¿Ya? Por la forma, no sé si ustedes ya han escuchado mucho el nombre arcuato. Si hay un fascículo que lo conecta. Escuchas por 41 y 42, comprendes por el área 22, mandas a 44 y 44 responde. No, porque primero tienes que escuchar. Luego lo mandan al área 22 para que lo comprenda. Y luego mandan al área 44 para que pueda responder el paciente. Hay muchos fascículos de la asociación ahí. Del lado no dominante, y eso es una lesión, eso es algo dominante, no área de Wernicke. Del lado no dominante se ha visto que el paciente puede, gracias al área 22 del lado no dominante, tiene reconocimiento musical. Reconocer melodías, usted escucha una música, usted sabe el tipo de canción que es, o la recuerda, la canta, o sea, reconocer algo en relación a canciones, ¿no? En relación a sonido. 2021 no está muy claro qué es para qué sirve. En la transición entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital tengo el área 37. El área 37 es el centro de la prosopagnosia. Lea, no hable. Ya, prosopagnosia. Es el centro de la prosopagnosia. Ya, el centro de la prosopagnosia. ¿Qué significa prosopagnosia? Reconocer rostros. Ya, reconocer rostros. Yo, por ejemplo, lo veo a usted, no sé, acá afuera en la calle o en algún lado, yo digo, yo él lo conozco, o ya recuerda, yo le di clase a todos. Entonces, los puedo reconocer, pero si veo el rostro de alguien que en mi vida yo le he visto y me saluda, ya, gracias a la prosopagnosia usted puede reconocer rostros familiares, diciendo, pero familiares se refiere a rostros conocidos, no rostros de su familia, solamente rostros que usted pueda recordar por la causa que sea, porque son compañeros de universidad, porque son vecinos suyos, porque son familiares suyos, no sé, porque lo vio en la tele, lo que sea. La prosopagnosia es reconocer rostros, saber qué rostro yo sí lo conozco, qué persona por la cara yo la conozco, lo conozco, y qué persona por su rostro no sé quién sea. ¿Ya? Eso es prosopagnosia. Vámonos al lóbulo parietal. En relación al lóbulo parietal, recuerde usted que tenemos una cisura central y por detrás de él evidentemente una cisura postcentral y teníamos un intra o interparietal aquí, ¿ya? Entonces, la cisura postcentral o entre el precentral, entre el central y el postcentral, usted ya sabe que tenemos al área 312 de Brodmann, ¿no? El área 312 de Brodmann. El área 312 de Brodmann, así como el área 4, el área sensitiva, el área motora primaria, el área 312 es el área sensitiva primaria. Asimismo, tiene la misma representación de un homúnculo, en donde la carita está más abajo, en los brazos y todo, la misma historia del homúnculo motor, ¿ya? Ahora, si usted se da cuenta, en el área 312 dice la literatura en el pie, o sea, en la parte más baja, o sea, este es mi cuerpo y mis pies están ahí abajo. Entonces, asimismo, en el área 312, en el pie también tengo una zona sensitiva, que es el área 43 de Brodmann. El área 43 de Brodmann es el centro cortical del gusto, ¿no? Del gusto. Ahí llega la fibra eferente del núcleo ventral posteromedial del tálamo. ¿Se acuerdan ustedes? La fibra posteromedial, llegaba el fascículo solitario del núcleo ventral posteromedial y luego emitía una eferencia hacia el área 43 de Brodmann y es donde capta el gusto. El resto de fascículos sensitivos llegan al área 312. Los trigéminos talámicos, ¿dónde van a llegar? ¿Cercano a la región policiviana o a la región interhemisférica? Los trigéminos talámicos. O sea, el lemnisco trigeminal. Que llegó al núcleo ventral posterolateral. Pericipiano, ¿no? Porque parece que por aquí está la cara. ¿Ya? El resto, en dependencia de no. El lemnisco espinal y el lemnisco medial de los brazos, pues está un poquito más arriba. Y el de las piernas, pues ese va hacia la cara medial. ¿Ya? Entonces, cada fascículo tiene que llegar en dependencia del homúnculo motor. Trigeminal cara, espinal y medial del cuello hacia abajo. ¿Estamos claros? Luego, en la circunvolución parietal superior yo tengo el área 5 y el área 7 de Brodmann. ¿El área 6 dónde está? Solo Dios sabe. Ya, le puso 5 y se saltó el 6 y le puso ahora área 7 de Brodmann. En el área 5 y en el área 7 tenemos dos funciones muy importantes, con unos nombres ahí medio raros, pero importantes al final, que son, gracias al área 5 y 7 yo tengo algo que se llama la heterognosia,
y la somatognosia. El área 5 y 7 es un área sensitiva secundaria, ya que tiene múltiples funciones, pero dentro de esas funciones hay dos cosas importantísimas: la esterognosia y la somatognosia. ¿Qué significa esterognosia? Esterognosia es reconocer un objeto tocando, sin verlo. O sea, por ejemplo, yo puedo cerrar mis párpados ahora, yo toco y yo capto esto, yo sé que esto es un borrador, no estoy abriendo los párpados. Luego toco acá y digo, esto es un marcador. ¿De qué color? Dios sabe. Pero yo me doy cuenta cuál es el borrador y cuál es el marcador, y no lo tengo que ver. ¿Por qué? Gracias a mi área 5 y 7 contralateral que me permite captarlo. Eso se llama esterognosia, reconocer un objeto solo tocando, sin necesidad de verlo. ¿Y qué es la somatognosia? Gnosia, usted ya sabe que cuando escucha gnosia es reconocer algo. ¿Qué se refiere aquí? Reconocer el soma. ¿Qué significa soma? Cuerpo. Entonces el reconocimiento contralateral del cuerpo. Eso es la somatognosia. Que reconozca las partes laterales de su cuerpo. Ya usted dice, doctor, pero evidentemente yo sé que este brazo es mío. Sí, pero gracias a su área 5 y 7. O sea, si su área 5 y 7 está dañada, usted, esto es tan sencillo de saber que este brazo es mío y que este brazo es de ella, eso es tan fácil y sencillo, se le pierde a usted. ¿Ya? Se llama la somatognosia. Ahora vamos a conversar más cositas de lesiones. Vamos hacia abajo. El área 39 y el área 40 solamente, bueno, te acabo de escribirlo, solamente tienen función en el hemisferio dominante. 39 y 40, las dos. 39 y 40 solo tienen función en el hemisferio dominante. El área 39, ¿qué había en el área 39? Mira, el que está acá atrás es el virus. El que está más atrás, ¿qué había? Dos virus. 39 hacia atrás, 40 hacia adelante. El de atrás es el virus angular o virus curvo, ¿no? Y hacia adelante es el virus supramarginal. Entonces, el área 39 y el área 40. El área 39 tiene múltiples funciones, solo en el lado dominante. Por ejemplo, gracias al área 39 usted puede reconocer la derecha de la izquierda. Gracias al área 39, sabe que es la derecha y que es la izquierda. ¿Ya? Gracias al área 39 usted hace cálculo matemático. Gracias al área 39 usted reconoce los dedos de manos y pies. Gracias al área 39 usted tiene lo que se llama la lectoescritura, saber leer y saber escribir. Lectoescritura. Todo eso se da gracias al área 39 de Brodmann. Virus curvo del lado dominante, solo en el lado dominante. Reconocimiento derecha-izquierda, cálculo matemático, reconocer dedos de manos y pies y la lectoescritura. ¿Ya? Y el área 40 del lado dominante solamente es el centro de algo que se llama la praxia. ¿Qué significa praxia? Hacer algo que tenga pasos distintos. Por ejemplo, usted le puede decir, si quiere evaluar la praxia de un paciente, usted le dice, señor, haga como que va a encender una caja de fósforo. Entonces, le cojo una caja de fósforo imaginaria, tiene un paso, empujo la caja, saco el fósforo, cojo, lo prendo. ¿Ya? Son pasos diferentes, son pasos distintos, eso se llama praxia, eso es hacer praxia. Y solamente tiene que ver con el hemisferio dominante. ¿Estamos claros? ¿Ya? Seguir pasos. ¿Qué vos? Seguir pasos. Hacer algo que tenga pasos diferentes. Ese es el concepto de la praxia. ¿Ya? Pero pasos distintos, porque si hacemos lo mismo se llama taxia, que eso es el cerebelo. ¿Ya? Y por último, el lóbulo occipital, yo tengo área 17, 18 y 19. Ya lo vimos, el área 17 es el centro cortical primario de la visión, y 18 y 19 son los secundarios. O sea, el fascículo llega al área 17 y luego el 18 y 19 le ayuda. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Ya, entonces vamos hablando de lo que ya hemos conversado, pero vamos hablando de un poquito de lesiones de esa área. Entonces, del área 4 ya sabemos qué es lo que pasa cuando se lesiona el área 4. No, si yo me lesiono el área 4 derecha, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a tener pérdida de la fuerza motora del lado contrario. Si me lesiona el área 4 derecha, el paciente mueve poquito o no puede mover el lado izquierdo del cuerpo. Si me compromete la parte basal donde sale el nervio facial, pues me va a provocar un defecto que compromete la cara. ¿Y ahí qué tipo de parálisis facial sería? ¿Supranuclear, nuclear o infranuclear? ¿Qué tiene que ver el tronco con supranuclear? Supranuclear, nuclear es en el puente, y el puente ya lo vimos en el parcial pasado, ya olvídense del puente. ¿Ya?
Entonces, estamos hablando ya del cerebro, aquí sería una parálisis facial supranuclear. Si se daña justo la parte de abajo, que representa según el homúnculo motor de Penfield la cara, sería compromiso de la cara, es decir, parálisis facial supranuclear. Y si se daña más arriba, pues no compromete la cara. ¿Ya? El área 4, ya sabe usted que las lesiones son contralaterales. Si es cortical, subcortical, eso ya lo hemos conversado. El área 6, bueno, tiene que ver algo con el cerebelo. El área 8, ya sabemos, si se daña el área 8 derecha, el paciente ¿hacia dónde lo va a ver? ¿Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? Pero si se daña el área 8 derecha, ¿quién va a predominar? El izquierdo. ¿De dónde mira el izquierdo? A la derecha. El paciente mira su lesión. ¿Ya? Acuérdense, predomina el izquierdo, el paciente va a mirar a la derecha es el lado dañado. Entonces, daño del área derecha, el paciente mira a la derecha. Daño del área izquierda, el paciente mira a la izquierda. ¿Ya? Cuando yo me daño el área 44 de Brodmann en el hemisferio dominante, porque en el no dominante no pasaría nada, en el hemisferio dominante se produce un trastorno del lenguaje de hemisferios dominantes. O sea, el trastorno del lenguaje puede haber por múltiples causas. Usted está comiéndose, no sé, un helado, se le paraliza la lengua y usted no puede hablar muy bien porque se le paraliza la lengua por ese momento. Pero eso es un trastorno del lenguaje. Pero cuando el trastorno del lenguaje es por área, es por daño de las zonas del lenguaje del hemisferio dominante, a eso se llama afasias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una afasia? Una afasia es un trastorno del lenguaje por un daño de los centros dominantes del lenguaje. ¿Cuáles son los centros dominantes del lenguaje? Bronquio. No hay más, ¿ya? Y a eso se conoce como afasia. Entonces, esta afasia, como es por daño del área 44, que es el área de Broca, se llama afasia de Broca o afasia motora del lenguaje, si ya no quiere recordar a Broca. Afasia motora del lenguaje. Entonces, cuando se daña solamente el área de Broca, ¿qué le va a pasar al paciente? El paciente no tiene un lenguaje articulado, por eso también le llaman lenguaje no fluido, porque no habla bien. El paciente habla poco, o a veces dice solo sí, no. ¿Cómo se llama? Sí. Señor, ¿qué le pasó? No. Señor, tal cosa, sí. O habla como un lenguaje genérico, que le llamamos un lenguaje como del borracho. Señor, ¿cómo se llama? Habla muy mal, ¿no? Trata de hablar, pero no puede. O a veces hace un lenguaje sin gramática. Dice, señor, ¿cómo se llama? En vez de decir yo ayer me fui al cine, dice yo ayer sí. Usted se da cuenta que tiene un lenguaje de pocas palabras. Entonces el paciente con afasia de Broca o con afasia motora del lenguaje tiene un lenguaje no fluido, no habla muy bien. Habla con pocas palabras. Se llama afasia no fluida. A veces ni siquiera no dice nada, o no dice nada. Usted le pregunta, señor, ¿cómo se llama? No habla, no dice nada, que está totalmente dañada el área de Broca. O a veces dice sí, no, a veces no tiene gramática, usted se da cuenta que habla poco. ¿Ya? Eso con respecto al área 44. Cuando se daña la zona prefrontal o ejecutiva, ¿ya? La zona prefrontal o ejecutiva tiene dos áreas a estudiar. La zona prefrontal o ejecutiva forma parte del área 9 y 10 en la cara lateral y del área 11 y 47 en la cara basal. 9 y 10 en la lateral, 11 y 47 en la parte basal. Si se daña el área 9 y 10, el paciente se queda en un estado que se llama estado pseudodepresivo. Es decir, el paciente se queda como que estuviera deprimido. Uno deprimido está callado, no quiere salir, no quiere hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso pareciera una persona deprimida. En cambio, cuando la zona prefrontal se daña en la parte basal, como área 11 y 47, el paciente hace una especie como de estado, llamamos pseudopsicótico, como los esquizofrénicos. Se ponen agresivos, quieren golpear, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso sucede mucho, por ejemplo, en los pacientes que tienen accidentes de tránsito. A los que tienen el accidente, el cerebro, la parte inferior del cerebro, recuerda usted que el hueso frontal es muy irregular en su cara basal. Entonces el lóbulo frontal se golpea sobre la base del hueso frontal y lo daña. Entonces daña el área 11 y 47. El paciente está agresivo, es muy problemático. Dice, pero no, si mismo es tranquilito, no, él era muy callado, él muy educado, no sé qué le pasa. Está frontalizado, le llamamos nosotros, porque tiene una lesión del lóbulo frontal y eso produce un trastorno de conducta. Entonces la zona prefrontal o ejecutiva, si daña área 9 y 10, es decir, la porción lateral del cerebro, le llamamos lesión de la porción lateral del cerebro y el paciente está callado, meditabundo, pensativo, pseudodepresivo, le vamos a dar. Parecieron depresivos sin tener una depresión real. En cambio, si se daña la parte basal de la zona prefrontal ejecutiva, área 11 y 47 pasa a un estado pseudopsicótico, se pone agresivo y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Eso con respecto al lóbulo frontal.
Con respecto al lóbulo temporal, del lóbulo temporal, bueno, 41 y 42, trastorno de la audición, ese tipo de cosas, ¿no? Área 22 de Broca, del lado dominante, ¿qué me va a hacer? Una afasia de Wernicke, afasia sensitiva o afasia comprensiva del lenguaje, no sé, como usted le quiera decir. Afasia de Wernicke, afasia sensitiva o afasia comprensiva del lenguaje. A diferencia del paciente con afasia de Broca, que sí comprende lo que le dicen pero no lo puede expresar, por ende no habla mucho, se llama una afasia no fluida, el paciente con afasia de Wernicke o afasia sensitiva del lenguaje es un paciente que sí puede hablar, ¿ya? Pero no comprende. Y sucede lo mismo, es como que, no sé, yo le diga a la señorita, párese aquí y hábleme de las bombas nucleares de, no sé, de 1545. Evidentemente es algo que yo por lo menos desconozco, y todo el mundo desconoce. Pero la señorita dice, no, pero yo no me voy a quedar callado, ahorita me pongo a hablar de todito lo que se me venga a la mente y me nombro desde el día 1, no sé, me invento algo. Entonces, uno no entiende qué es lo que tiene que hablar, y cuando no entiende qué es lo que tiene que hablar, habla lo que le sale, ¿ya? Habla lo que salga. Así sucede con el paciente con afasia de Wernicke. Él no comprende, pero sí puede hablar. Entonces comienza a hablar y habla y habla y habla tanto que a veces se inventa palabras. Entonces usted se da cuenta que es un paciente que habla y habla, pero no tiene nada que ver con lo que usted le pregunta. Entonces, señor, ¿y cómo se llama? Bueno, y ayer yo me fui, yo vi 3 perros, y uno saltó y el otro no sé cuánto, y la UCCG, no sé, y cualquier tipo de cosas, bla, bla, bla. Es decir, a diferencia de la fase motora donde el paciente habla poco, es decir, es no fluido, el paciente con afasia de Wernicke tiene una afasia fluida. Habla y habla de más, hasta se inventa palabras del paciente. Sí, una vez cuando yo veía psiquiatría en la universidad, estaba un señor ahí, una persona, paciente, no sé. Ahora, y ahí la lesión está en el área 22, pero ¿qué pasa si el paciente tiene una lesión del área de Broca y del área de Wernicke? Ya, ahí no puede hacer ninguna de las dos, ¿no? Ni puede hablar, ni puede comprender. Pero le pregunto a usted, ¿cómo sabe usted? Digamos que tiene una afasia, se llama esa afasia global o mixta. Se daña Broca y se daña Wernicke. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que el paciente tiene una afasia de Broca, por eso no habla, o tiene una afasia de Wernicke, una afasia mixta, ¿no? Porque el de Wernicke habla como loquito. ¿Cómo yo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber si él me está entendiendo si no puede hablar? O sea, si no habla, yo digo, o es Broca o es mixta, ¿verdad? Porque no está hablando. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Porque el Wernicke es fácil, el Wernicke bla, 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 habla como loro. ¿Cómo lo puedo diferenciar? ¿Cómo sé que si me entiende o no me entiende si el paciente no lo puede hablar? No puede hablar. Escritura. Por señas. Más o menos por ahí va la cosa. Dándole una orden motora. Una orden motora. Entonces, el paciente le dice, señor, ¿cómo se llama? No te habla. Sí, no. O no te dice nada. Usted dice, no me comprende. O es Broca o es mixta. Entonces, vamos dándole una orden motora. Señor, cierre los párpados. Pues dice, para. No me comprende tampoco. Señor, levante los brazos. Te saca la lengua. No me comprende. O todo lo contrario. Señor, párese, se para. Señor, cierre los párpados, lo cierra. Levante la mano derecha, la levanta. Si te comprende. Entonces, si te comprende, es una afasia de Broca. Y si no te comprende, aparte de que no habla, entonces... Ahora, bueno, el lóbulo occipital, el trastorno visual, ya lo mismo, la himenopsia, bla, bla, bla. Por último, lóbulo parietal, ¿no? El lóbulo parietal, área 5 y 7, pues fácil, pues se pierde la función del área 5 y 7. Esterognosia, el paciente le da algo, no entiende absolutamente nada, no sabe qué está tocando, no entiende nada. Somatognosia, pues la pierde también, el paciente no reconoce. Y mira, a mí mi profesor, ella contaba sus casos más, usted se lo tiene que saber sí o sí. Síndrome de Jersey-Mann. Ahí está escrito E-E-R-S-T-M-A-N, síndrome de Jersey. ¿Ya? El síndrome de Jersey-Mann puede ocurrir en dos momentos, o en los niños o en los adultos. ¿Ya? En los niños generalmente se produce porque el área 39 no se formó bien, o sea, por la causa que sea, tuvo un infarto, la vida es así, no sé, la mamá consumió algún tipo de sustancia, simplemente la vida es así. El área 39 no se desarrolló. Entonces imagínate un niño que va avanzando, que no sabe cuál es el lado derecho y cuál es la izquierda, que no sabe cálculo matemático, que no sabe reconocer sus dedos, que no sabe leer ni escribir. Entonces usted lo va viendo, porque es un niño que llega con los otros niños a la escuela o lo que sea,
En cambio, el resto de niños van avanzando y él no va avanzando. Entonces, ¿qué le pasa a ese niño? Generalmente esos niños luego se hacen un poquito agresivos, molestosos, porque como no entienden ni comprenden, pues se pueden hacer otras actividades. Entonces, se va a psicología. Es entender cómo se produce la praxia. Entonces, le dije yo que la praxia, ¿qué era? ¿Cuál era el concepto de praxia? Hacer algo que es pasos diferentes. Hacer algo que son pasos distintos. Por ejemplo, qué sé yo, le digo al joven, no sé, haga como que coge una hoja y la dobla 3 veces. Levanta la mente para que vea a su compañero. Bueno, ya, ahí. Algo es algo, ¿ya? Y praxia. Y ahora mire, lo que quiero que entienda es algo. Entonces yo le dije a él, haga como que dobla 3 veces una hoja, bla, bla, bla. ¿Qué es lo primero que se activa? Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Nos sumamos que el izquierdo es el dominante. ¿Qué es lo primero que se activa? O sea, ¿qué es lo primero que se va a activar? Si primero la audición, primero tú tienes que escuchar la orden. Primero te escucha la orden, ¿no? Te escucha la orden, ¿qué área? El área 22. El área de la audición, ¿qué 17? 41 y 42. El área 41 y 42 está en ambos hemisferios, ¿verdad? Entonces se activan ambas áreas 41 y 42. O sea, lo que sucede en el joven. Ambas áreas 41 y 42. Te escucha. Ahora sí, ¿qué tiene que hacer luego de eso? Comprenderlo. Porque él puede, no sé, haber cogido la pluma y sacarle la tapa, no sé, en medio. O sea, sí escuchó, pero no comprendió. Entonces, ahora sí, el área comprensiva del lenguaje. ¿Cuál es el área comprensiva del lenguaje? El área 22. ¿En el hemisferio dominante o en el no dominante? En el dominante. Entonces, de aquí y de aquí, la señal tiene que irse luego al área 22 de Brodmann, para que comprenda. Y ahora sí, una vez que comprende, dice, mira, tiene que hacer esto, ahora tiene que ir donde el que hace la fórmula cinética, donde el que crea mentalmente qué es lo que tiene que hacer usted, cómo tiene que doblar la hoja. ¿Cuál es ese? El centro de la praxis. ¿El área 40 es dominante o no dominante? Solo hay dominante. O sea, acá no hay área 22, acá no hay área 40. Vamos al área 40. Ahora, si el área 40 dice, mira, tienes que hacer esto de aquí, y de ahí ahora tiene que conectarse con las manos. O sea, estamos hasta el área 40 del joven, luego te digo, porque con las manos es que vas a hacer las cosas, ¿no? ¿Y dónde nace el área motora? El área 4. En el área 4 hay del lado dominante y también hay del lado no dominante. Entonces manda la señal al área 4 y el área 4 coge, desciende y la porción inferior del bulbo, ¿qué hace? Se depusa para el otro lado. Y ahí se estimula la manito derecha del joven. Ya, entonces ahí se estimula la mano derecha. Hago la mano derecha, pero para poder hacer praxia, para poder hacer ese movimiento, ¿utilizo solo una mano o tengo que usar las dos manos? Generalmente son dos manos, para que usted haga bien pasos diferentes. Entonces la pregunta es, también se tiene que estimular el área 4 contralateral para que se mueva la mano izquierda. Pero ¿cómo se va a estimular el área 4 contralateral si solo hay un área 40 del lado dominante? ¿Cómo esta área 40 tiene que irse al área 4 de aquí para poder estimular la otra mano? Porque la de aquí no hay problema. ¿Cómo hace ese área 40? ¿Por qué vía se va? ¿Por qué zona se va? ¿Por qué fascículo? ¿Por qué fibras? Por las fibras comisurales. La fibra comisural más importante, ¿cuál es la? El cuerpo calloso. Entonces, el área 40 se conecta con este 4 y también tiene que irse por medio del cuerpo calloso al área 4 del lado contrario para que usted pueda ahora sí hacer praxia. Entonces, por ejemplo, causas de apraxia, que es daño de la praxia, daño del área 41 y 42, daño del área 22, daño del área 40, daño de las áreas 4 o daño del cuerpo calloso. En cualquiera de esas zonas que se dañen, el paciente no va a poder hacer praxia. ¿Estamos claros? ¿Una pregunta, o algo? Sí. A ver.